Mientras yo vivía la felicidad del primer paso que daba hacia el matrimonio con la mujer que amaba, ella en realidad estaba detrás de otra cosa. El día de nuestro compromiso parecía el día más hermoso y feliz de mi vida. La mujer que amaba y yo llevábamos nuestros anillos en los dedos. Estábamos rodeados de nuestra familia y amigos. La gente sonreía, se reía, tomaba sorbos de sus bebidas. Yo la observaba desde una esquina del salón. Hablaba con mis primas con una sonrisa en el rostro y de vez en cuando giraba los ojos hacia mí. Me gustaba cómo le brillaban los ojos cada vez que me miraba. En esos momentos sentía que había encontrado a la persona correcta. Después de que pusieron los anillos, la gente se acercó a felicitarnos y a entregarnos sus regalos. Mientras nos daban los sobres con dinero y las pequeñas cajas con joyas, también nos deseaban cosas bonitas. Yo estaba muy feliz de haber pasado un día así, rodeado de personas tan valiosas. Cuando regresamos a casa al final de la noche, llevábamos encima un cansancio feliz. Pusimos sobre la mesa el bolso donde estaban las joyas y el dinero. Nos quedamos mirándolo un rato. Ese momento tenía un peso especial. Planes de futuro, sueños de casa, la boda que vendría. Tenemos que llevar esto a la caja del banco lo antes posible, dije. Claro, respondió. Si no, no me quedo tranquila. Fue una conversación tan natural que no me quedó ni la más mínima duda en la cabeza. Pero la vida no se lleva bien con los planes, sobre todo con los que dicen lo antes posible. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada y tuve que ir a la empresa. Durante 2 días asistí a reuniones de emergencia por un acuerdo importante. Salía temprano de casa y regresaba tarde. Ella me dijo que esa semana también estaba lidiando con algunos problemas en su trabajo. Los días pasaron y no pudimos ir al banco. Cada noche decíamos, mañana lo resolvemos, y nos dormíamos. No teníamos prisa, porque no había ningún peligro que nos apurara. Una noche, cuando volví a sacar el tema, me dijo con voz tranquila, yo ya los guardé en la caja de aquí. ¿En cuál? En la cajita del dormitorio. No te preocupes. Me quedé tranquilo. Nuestra casa era segura y yo confiaba en ella. Una semana después, recibimos una llamada inesperada del dueño del departamento. Dijo que iba a vender la casa y que teníamos que desocuparla lo antes posible. Claro que eso nos bajó el ánimo, pero no entramos en pánico. Dijimos, ya encontraremos otro lugar. Y lo encontramos. Rápidamente, incluso más lindo de lo que esperábamos, alquilamos una nueva casa. Cuando empezó el proceso de mudanza, yo tuve que salir por un viaje de trabajo. Todo el empaque y la mudanza quedaron a su cargo. Yo me encargo de todo, dijo. Tú ocúpate de tu trabajo. Como siempre había sido muy organizada y detallista, me fui tranquilo. Caminaba por la casa entre cajas, listas y llamadas telefónicas. Todo parecía bajo control. 3 días después, cuando regresé, nos encontramos en la nueva casa. Todo estaba desordenado, las cajas por todos lados. Cuando abrió la puerta, lo primero que noté fue la tensión en su rostro. Mudarse no era fácil, así que pensé que estaba cansada. ¿Estás muy cansada?, pregunté. Un poco, dijo. Sonrió, pero sus ojos no sonrieron. No le di importancia. A veces la gente solo está cansada. A medida que abríamos las cajas, la casa empezó a tomar forma. Colocábamos las cosas juntos. A veces parábamos a respirar y a imaginar nuestra vida en ese nuevo hogar. Pero ella ya no hablaba tanto como antes. Estaba más callada. Se movía rápido, pero sus manos temblaban un poco. Aún así, ni por un segundo pensé en algo malo. Cuando casi todo estaba acomodado, de pronto me acordé. Por cierto, dije, ¿en qué caja están las joyas y el dinero? Se quedó quieta un momento. Debe estar por aquí. O quizá en esa caja, dijo. ¿En cuál? No lo recuerdo bien. Pasaron muchas cosas durante la mudanza. Sentí una pequeña incomodidad, una sensación rara que no sabía explicar. Era tan leve que casi podía ignorarla.
Ya estamos cansados, luego vemos, dije. La primera mañana en la nueva casa fue diferente. Las paredes eran extrañas, los sonidos rebotaban distinto, pero lo más diferente era ella. Evitaba cruzar miradas, hablaba poco y siempre estaba ocupada con algo. Me dije a mí mismo, estás exagerando. El cansancio de la mudanza, el trabajo acumulado. En momentos así, cualquiera podía encerrarse en sí mismo, pero a veces el corazón se da cuenta antes que la mente. Su actitud, sus respuestas cortadas, hacían crecer esa incomodidad dentro de mí. En el desayuno no aguanté más. Lo que pregunté ayer se me quedó dando vueltas. Dije, las joyas y el dinero. Si quieres, luego las buscamos. Por un segundo muy breve, el tenedor se quedó inmóvil en su mano. Sin levantar la cabeza dijo, luego vemos, está aquí seguro. ¿Estás segura? Ya casi no quedan cajas por abrir. Estoy segura, dijo, pero su voz no sonó tan firme como la palabra. Ese día seguimos abriendo cajas. Mientras ella abría las 2 últimas cajas pequeñas, yo fui al dormitorio y me acerqué a la caja fuerte. Ajusté la clave y hablé hacia adentro. Amor, ya dejé lista la caja. Ya podemos guardar el dinero. Como no respondió, fui hacia ella. Me miró y dijo, no está en esta caja. En ese momento todavía no había pánico, solo sentía una tensión extraña. Fui a la otra caja y la abrí. Saqué todo lo que había dentro, pero la bolsita con el dinero y las joyas tampoco estaba ahí. ¿Puede ser que la hayas puesto en otro lugar?, pregunté. Puede ser, dijo enseguida. Capaz se mezcló todo durante la mudanza. Buscamos durante horas. El closet, las maletas, las cajas vacías y las bolsas apartadas para tirar. Todo lo que se nos ocurrió, pero no estaba en ningún lado. Al final, con un poco de miedo en la voz, dijo, ¿y si se perdió? ¿Cómo así? Durante la mudanza. Tal vez alguien la agarró. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Podía haber sido robado? ¿Quién? ¿Y si fue alguno de los empleados de la empresa de mudanza? No sé. Tal vez perdieron esa caja, o quizá alguien vio cuando la guardé y la robó. Era la primera vez que ella decía esa posibilidad, y, no sé por qué, sentí que estaba preparada para decirlo. Al día siguiente llamé a la empresa de mudanza. Hablé con ellos, pedí nombres, mencioné actas y reclamos. Mi voz estaba tranquila, pero por dentro algo hervía. No solo había desaparecido lo que se juntó en el compromiso, también el dinero en efectivo y los objetos de valor que ya estaban en la caja. Mientras yo hacía esas llamadas, ella me observaba desde lejos. Estaba conmigo, pero no estaba a mi lado. Por las noches hablábamos cada vez menos. Como pensaba que se sentía culpable, no decía nada y no la presionaba. Mientras yo investigaba, ella se alejaba de mí. A veces la sorprendía hablando por teléfono, bajaba la voz y cuando se daba cuenta de que yo estaba ahí, cortaba. ¿Quién era?, le preguntaba. Mi mamá, decía, un familiar. Antes esas respuestas no me hacían dudar, pero ahora ya no me alcanzaban. Hasta que un día no pude más. ¿Me estás ocultando algo?, le pregunté. Me miró fijo durante un largo rato. ¿Qué tonterías dices? ¿En un momento así me preguntas eso? Respondió. La culpa me invadió. Le pedí perdón, porque la amaba, porque todavía tenía miedo de perderla, porque seguía diciendo nosotros. Pero con el paso de los días no salió nada claro de la empresa de mudanza. No había cámaras, no había reclamos formales, todos eran inocentes. Cuando mencioné la posibilidad de ir a la policía, se puso tensa. Creo que no hace falta exagerar tanto, dijo. Igual no va a salir nada. En ese momento, la sospecha dentro de mí ya no se cayó. 2 semanas después de esa conversación, mis dudas se confirmaron. Una noche, cuando entré a la casa, la escuché hablando con alguien. Me acerqué en silencio a la puerta de la habitación y escuché. Por la conversación entendí que su familia tenía una deuda grande, acumulada desde hacía mucho tiempo, escondida y tapada. Necesitaban dinero con urgencia, y esa información me había sido ocultada a propósito.
Las piezas empezaron a encajar, muy despacio, pero con total claridad. Cuando terminó la llamada y se dio vuelta, me vio. Me senté con calma en el sillón y le señalé el de enfrente para que se sentara. «Dime la verdad», le dije. «¿Dónde está ese dinero?» Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cara se volvió completamente triste. Pero eso no me ablandó. «Yo no tenía otra opción», dijo. En ese momento entendí que en realidad había planeado todo para robar ese dinero. No solo me había robado a mí, nos había robado a nosotros. Mis sueños de futuro con ella. El amor que sentía, la confianza y el respeto que le tenía. La miré a los ojos y hablé con calma. «Me mentiste, escondiste la deuda de tu familia. No me robaste solo dinero. Me robaste a ti también. Si hubieras confiado en mí y me hubieras contado esa deuda, tal vez podríamos haber hecho algo. Pero elegiste destruirlo todo desde la raíz». Intentó defenderse, se opuso a mis palabras, levantó la voz, pero no pudo dar ninguna explicación que justificara lo que había hecho. Todo el dinero del compromiso y todos mis ahorros ya habían ido a su familia. Las deudas se habían cerrado, y yo me quedé entre las paredes de nuestra nueva casa, con mi confianza destruida y mi amor hecho pedazos. El futuro que habíamos construido juntos empezó a derrumbarse en silencio desde ese día. Después de esa pelea, la casa dejó de sentirse como un hogar. Todo seguía igual, pero el sillón que habíamos elegido juntos, la cama en la que dormíamos, las 2 tazas con las que tomábamos café cada mañana, a todo se le había ido el significado. Todo se sentía vacío, se sentía solo. Cuando una persona es engañada por alguien en quien confía, siente frío. Por más que se abrige, no se pasa. Después intentamos hablar otra vez, o mejor dicho, yo lo intenté. Ella siempre se refugiaba en las mismas excusas. Mi familia estaba en una situación difícil. No tenía otra opción. No podía decírtelo. Cada frase me dejaba un poco más afuera, porque ya no se trataba de dinero. Se trataba de una mentira planificada, de usar mi nombre, mi futuro y mi esfuerzo sin pensar en mí en ningún momento. Una noche, en un momento en el que todo estaba en silencio, le pregunté, «¿Esto lo planeaste antes del compromiso?» No respondió. A veces el silencio es la confesión más clara. En ese instante, los últimos sentimientos que quedaban dentro de mí desaparecieron. Me sentí completamente vacío. Ya no tenía sentido gritar ni discutir. Solo me levanté y salí del living. La decisión de separarnos no fue fácil, pero fue clara. El compromiso se rompió. Las familias hablaron, las caras se pusieron serias, todos dijeron algo. Pero nadie me preguntó esto. ¿Y tú cómo te sientes? Tal vez esa fue la mayor decepción. Todos hablaron de las joyas, del dinero, de la vergüenza. Nadie preguntó por la confianza que yo había perdido. Vaciamos la casa. Salí por esa puerta con algunas pocas cosas que me correspondían y con una experiencia muy pesada encima. Me di cuenta de algo. Perder a una persona a veces duele menos que tenerla al lado, porque al menos ya no te están engañando. Después, supe que el dinero que había entregado no alcanzó para cubrir todas las deudas de su familia. Los problemas seguían. Lo que la llevó a perderme no la había liberado de sus problemas. Esa verdad fue más dolorosa que todo, porque nada de lo que hizo había valido la pena. Solo nosotros habíamos desaparecido. Pasaron los meses y mi vida, de alguna manera, siguió adelante. Poco a poco me fui recomponiendo. Confiar en alguien empezó a tener un significado distinto para mí. Aprendí a decir yo antes de decir nosotros. Y cuando empecé a sentir algo por alguien, siempre me hice las mismas preguntas. ¿Decir yo primero en una relación es egoísmo o solo una forma de protegerse? ¿La confianza es algo que se tiene que ganar? ¿O el amor alcanza para perdonar cualquier error? Antes, mis respuestas eran distintas, hasta que viví algo que me cambió la forma de pensar y me destruyó por dentro.
Tal vez perdí algunas cosas, pero eso me liberó. Me hizo crecer. Hoy miro la vida y a las personas desde otros ángulos.